Disculpa, ¿será que me podrías regalar un abrazo? Yo porque tengo que darle un abrazo a usted si yo no lo conozco. La verdad nunca te he visto, pero te estoy pidiendo un abrazo porque lo necesito. O sea, no sé si me lo podrías regalar. No estoy acostumbrada, pero yo se lo voy a regalar el abrazo. ¿Sí? Sí, ¿Me lo claro. regalas? Sí, claro, sí. Ah, bueno, listo. Ay, gracias por ese abrazo. Te voy a regalar una bendición en este día. Estoy grabando. Esto es un experimento que estamos haciendo. Entonces yo quiero que tú escojas lo que realmente estés necesitando en este día. Bueno, la verdad es que yo tengo una casita de madera. Me está cayendo todo, lo tengo dañado todo. Entonces, pues si usted me daría para arreglarlo, fuera mucho mejor. Lo que yo te regale está bien. Sí. ¿Qué te parece una nevera y un televisor? Pues sí, sí. Yo lo recibo con mucho cariño. En realidad no esperaba esto. No, tranquila, no te preocupes. Vamos a cualquier supermercado, te lo regalo, ¿vale? Ay, no. ¿Qué te parece esto? Esa nevera sí. Ay, no, yo siempre había deseado tener una nevera. Mira. Ay, está bonita. Sí. Pensándolo bien, yo tengo mi casita que se me ve, entonces lo que usted me va a darme para comprar eso, pues me puede darme el dinero mejor y yo le arreglo. Bueno, antes de eso, antes de darte el dinero, bueno, está bien, yo te lo puedo regalar. Yo prefiero que me lleves a tu casita y miramos en las condiciones en que está tu casa. Sí, claro. ¿Te parece? Claro, yo lo llevo a que usted mire, está bien. Esa es su decisión, entonces vámonos. Gracias. Vamos. Ella decide, ella es la que manda. Después de un largo recorrido, por fin hemos llegado a su casa. Y lo que verán a continuación, mis queridos seguidores, los dejará muy sorprendidos. Ahora, amigo, mira, te presento mi casa humildemente, pero aquí vivimos. Se me está cayendo todo, mira dónde está el techo. Uy, en sí, malas el techo condiciones. lo tienes bien Se me moja deteriorado. todo. Mira cómo suena, esto tiene que estar flojito ahí también. Por aquí se te mete el agua. Sí, claro, por eso que tengo que tener los plásticos aquí. Ok. Para que no. Bueno, no miren, esto. aquí mis queridos seguidores, miren cómo tiene la camita. Con plástico, porque en el momento de que llueva, toda la cama se le moja. Entonces por eso es que ella le pone este plástico aquí. No tienes nada. O sea, ¿cómo haces para estar con tus niñas aquí? Lo que pasa es que a veces los vecinos me dan su ayuda, a veces cocinan de la vecina, todo eso me colabora porque nosotros como venimos de allá de Magdalena, entonces por el momento no tenemos nada. Un abanico, una cama y una camita pequeña para dormir 4 Era personas. esto por lo que iba a hacer por mí, pero lo que yo más necesito es arreglar mi casita, todo eso, porque en realidad estamos viviendo en malas circunstancias. Eres una madre luchadora, eres una madre que se merece lo mejor del mundo. Sales a ganarte la vida para traerles el pan de cada día a ellos. Esas personas que están viendo el video en este momento y el apoyo de muchas personas que también contribuyen a esta buena causa, ¿vale? Entonces mira, recíbeme por aquí. Toma. Yo creo que esto te va a servir de mucho. Esto te va a servir muchísimo. Gracias. Muchísimo. Gracias, amigo. Es que ahora sí le voy a dar más el abrazo. Sí, que se lo merece. no te preocupes. No te preocupes, tranquila. Gracias por lo que ha hecho por mí. Es una ayuda muy grande que Muchas yo sé que te va a gracias, amigo. servir. La verdad es que no la esperaba. Mi gente, esto es gracias a ustedes, principalmente a Dios. Y quiero que la verdad se pongan la mano en el corazón y nos sigan apoyando en todos estos videos que estamos realizando, que la verdad estamos ayudando y estamos haciendo todo con el corazón. Y si este video te gustó, el próximo que viene será muchísimo mejor.